Buenas tardes, mi nombre es Germanito Realba, estoy en la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, sector San Juan de los Morros, Estado Guárico. En esta ocasión me tocará hablar o discernir sobre el tema de los derechos humanos, sobre las perspectivas de los derechos humanos, teniendo como base importante la reseña histórica, fundamentos, importancia de los mismos. Dentro de los derechos humanos tenemos dentro de la reseña histórica el periodo no formal, que abarca los antecedentes constituidos por los principios, valores éticos, morales y o religiosos, con marcada noción de obediencia moral o de fe y no de norma. Dentro del periodo formal se desarrollan como una aspiración ideal de la humanidad, con contenido político, valorativo, cultural, histórico, social y jurídico, y por tanto objeto de ser materializados. El periodo no formal se especifica antes de la era cristiana en el humanismo grecorromano, que trataba de la proporcionalidad humana de la venganza, el código de Hammurabi y el estoicismo fundamentado en la racionalidad y el acercamiento humano. Dentro de la era cristiana tenemos la igualdad de las personas, paz y dignidad como derechos naturales. Otro de los fundamentos de la reseña histórica de los derechos humanos se habla del derecho interno. Dentro de sus antecedentes están las tutelas de las personas frente al poder, esto es en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215. La Petition of Rights del Parlamento inglés en 1628 y el Habeas Corpus contra detenciones arbitrarias en 1679 y el Bill of Rights en 1689. Dentro del derecho interno también mantenemos el liberalismo, que son los derechos individuales, donde se razonan el Montesquieu y J.J. Rousseau de la Declaración de Virginia del 12 de junio de 1776, la Revolución Francesa, que está donde la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, y la Constitución de Venezuela de 1811. Existe el socialismo, que son los derechos sociales, dentro de la Revolución Rusa, que son la Declaración de los Derechos del Pueblo en 1918 y la Constitución Mexicana en 1917. El derecho internacional, tenemos el derecho humanitario, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1860, la Convención de Ginebra sobre los Derechos Individuales en caso de conflictos armados en 1864. Dentro de este periodo formal, en los derechos humanos, existen organizaciones que intervienen o se sistematizan dentro de los derechos humanos, que son la Sociedad de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas y los sistemas regionales. Existen distintas denominaciones y confusiones en la materia de derechos humanos. Tenemos los derechos constitucionales, las garantías constitucionales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas y derechos fundamentales. Uno de los conceptos de derechos fundamentales son aquellos derechos que han sido reconocidos por ordenamientos jurídicos estatales, en la mayoría de los casos en su normativa constitucional. Esto es en cuanto a derechos positivados, que gozan al menos de principios de un sistema de garantías reconocido por las normas jurídicas. El problema de la conceptualización de los derechos humanos, tenemos que los derechos humanos son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para lograr un proyecto de vida digna. La concepción de los derechos humanos, en su origen al concepto, tenemos la concepción ius naturalista, que es el fundamento de los derechos humanos, está en la persona humana. La concepción histórico-social, que son los derechos humanos, surgen como conquista y evolución histórica de la sociedad en la lucha por la satisfacción de necesidades humanas concretas. Y la concepción iu-positivista, que es el fundamento de los derechos humanos, se encuentra exclusivamente en las normas del derecho positivo que los reconocen.
En la visión desintegrada de los derechos humanos, tenemos las generaciones. Las generaciones de los derechos humanos tenemos la primera generación, que son los derechos civiles y políticos. La segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales. Y la tercera generación, derechos ambientales y la autodeterminación, entre otros. Fragmentándose estos derechos humanos en los pactos de derechos sociales, económicos y culturales. En la Declaración de Derechos Humanos tenemos pactos de derechos civiles y políticos. Para no ahondar en las generaciones de los derechos humanos, donde tenemos los derechos civiles y políticos, que están en la primera generación, en la segunda generación los derechos sociales y culturales, y la tercera generación los derechos de los pueblos, que se originan estos últimos en el siglo XX en la lucha de los pueblos contra el colonialismo y la plena independencia e igualdad de todas las naciones del mundo. Tenemos otros conceptos de derechos humanos en un sentido amplio y un sentido estricto. En el sentido amplio son los derechos inherentes a la persona que se derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales en un determinado estadio de evolución de la humanidad, por lo que reclaman una protección jurídica. Los derechos humanos son esos mismos derechos, pero en la medida que son reconocidos y protegidos en el ámbito internacional. Los derechos humanos no son un conjunto de normas que han ido conquistándose a través de la historia. Son procesos históricos mediante los cuales mujeres y hombres luchan por alcanzar condiciones que les permitan vivir sus vidas con dignidad. Estos procesos ocurren en contextos de realidades específicas, en las que existen determinadas condiciones que se convierten en obstáculos para obtener a la plena realización humana. Existen los principios de los derechos humanos, que son la igualdad y no discriminación, la dignidad humana, integralidad, universalidad y pro hominem. La igualdad y la no discriminación es progenie de la filosofía universal de los derechos humanos. Tiene su alcance en asegurar los derechos humanos a cada niño o niña y todos los niños y niñas sin distinción alguna. Se extiende a todos los niños o niñas sujetos a la jurisdicción en estado de parte y no exclusivamente a sus nacionales. Una característica que está particularizada al principio de la igualdad, por ejemplo, en materia de niños, niñas y adolescentes, son los principios similares a los instrumentos internacionales que, consiste en la mayoría de las declaraciones, pactos o convenios internacionales. La igualdad es entendida como protección del trato no diferenciado. Dentro de los derechos humanos existen los principios de intangibilidad. Los derechos humanos son intangibles e inmutables. La intangibilidad permite que no se retroceda a paradigmas retrógradas, ya superados, que atentan contra los derechos y la dignidad de las personas. La situación irregular no solo se expresa en normas generales o sustantivas, se puede expresar en instituciones civiles de protección, procesales e inclusive en la configuración legal de instituciones sociales. Son intangibles derechos y principios por el solo orden, porque son de orden público. Por otra parte, la integralidad de los derechos, otro principio de los derechos humanos, son todos los derechos que se fundamentan, no existen jerarquías de derechos, sino interdependencia e integralidad entre unos y otros, como única respuesta a la lucha por la dignidad y la igualdad. La promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades fundamentales. Las normas legales, si se basan en aplicaciones jerárquicas de derechos humanos, darán importancia a unos derechos dejando incumplidos o menoscabados los otros. La institucionalidad sustitutiva reactivada de los derechos no entraña una transformación sustancial del Estado. Pretende sustituir al Estado insertando instituciones nuevas en un Estado viejo. Por otro lado, las características de los derechos humanos son universales, interdependientes, inviolables, intransferibles, imprescriptibles, irrenunciables y progresivos. Las características de los derechos humanos son universales, son inalienables e intransferibles. La suspensión de los derechos humanos por razones de emergencia debe cumplir ciertas condiciones: estricta necesidad, proporcionalidad, respeto a la esencia de los derechos humanos, la temporalidad y la publicidad.
Son acumulativos, imprescindibles e irreversibles. Son inviolables y trascienden las fronteras nacionales. También tienen carácter histórico, solo se puede dar un concepto y una definición de los derechos humanos desde una determinada perspectiva histórica y desde la cultura determinada. Son utópicos y tienen carácter expansivo. Entre los poderes estadales y dominantes, los poderes sociales dominados, entra la ideología de los derechos humanos dominantes y la ideología de los derechos dominada. Entre los derechos reconocidos estadalmente como derechos fundamentales y los derechos humanos no positivados y socialmente exigibles. El desarrollo histórico de los derechos humanos se basa en la Carta Magna de Inglaterra de 1215. Esta asevera que consagra la libertad personal, algunas garantías individuales y ciertas limitaciones al establecimiento de cartas tributarias. Su valor radica en más que principios declarativos universales. Estableció prohibiciones específicas con medidas reparadoras donde sus varones podían incluso embargar castillos, bienes y posesiones reales. La petición de los derechos, que son la Petition of Rights, Inglaterra de 1628, estableció expresamente que no podían imponerse tributos y la aprobación del Parlamento, principio de aplicación actual, y que no sería detenido o juzgado sino de conformidad con las leyes con las leyes comunes. Y el Acta de Habeas Corpus en Inglaterra en 1679 consagró y reglamentó el recurso de amparo para la libertad personal. La independencia y el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América del Congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 1776, postula con fuerza los siguientes derechos y principios: igualdad del hombre, vida, libertad, búsqueda de la felicidad, designación de los gobiernos con el consentimiento de los gobernados, derecho del pueblo a destruir formas de gobiernos legítimas y ilegítimas y constituir nuevos gobiernos fundamentados en los principios. Las obligaciones de los estados en cuanto a los derechos humanos adquieren las siguientes dimensiones: respeto. Los estados están en la obligación de no violar los derechos humanos de su población. Protección o garantía. Los estados deben actuar efectivamente para proteger los derechos humanos, previniendo sus violaciones, investigando cuando se denuncian y sancionando y reparando cuando se produzcan. La satisfacción o cumplimiento. Los estados deben aplicar medidas que efectivamente protejan los derechos humanos. Existen los derechos colectivos o difusos, que en general son condiciones subjetivas que pertenecen a todos y que no son apropiables a la particularidad en negación a las personas. Son derechos en sentido plural, por tanto, por el alcance de los derechos como por los sujetos, los colectivos. La titularidad del derecho une a personas por un interés común y determinado, que puede o no ser el interés de otro u otros grupos de personas, pero nunca será el de todas las personas universalmente considerados. Ejemplo: gremios, sindicatos, todos y todas las alumnas de un aula de clases, etc. Difuso. La titularidad del derecho une a todas las personas y por tanto el interés es común al de la universalidad de las personas en un espacio y tiempo determinado, sin que se les pueda delimitar ni por su cualidad similar o igual. Ejemplo: todos los venezolanos y venezolanas, todas y todas las sanjuaneras, por decir.